Si te dijera que un solo campo de canola puede generar suficiente aceite para abastecer a una ciudad entera durante días, ¿lo creerías? Así es. En cada cosecha, toneladas de diminutas semillas pasan por una transformación tan precisa que un error de milímetros puede arruinar un lote completo. Pero, ¿cómo algo tan pequeño se convierte en uno de los aceites más utilizados del planeta? La historia comienza mucho antes de que cualquier máquina entre en acción. Todo nace de una planta amarilla vibrante, capaz de cubrir hectáreas con un manto que parece pintado a mano. Sus flores esconden cientos de pequeñas cápsulas que, al madurar, guardan las semillas que alimentarán toda la cadena de producción. Cuesta creer que un aceite tan limpio y claro nazca de granos oscuros, ásperos y llenos de fibra. Sean muy bienvenidos al canal Fábricas y Hechos. Hoy vas a descubrir el camino oculto que recorre la canola hasta convertirse en el aceite dorado que domina cocinas, industrias e incluso aplicaciones técnicas. Y prepárate. Algunas etapas de este proceso son tan rápidas que parecen trucos de magia industrial. Pero existe un detalle histórico que pocas personas conocen y que cambia por completo la forma en que vemos este producto. La canola en realidad no surgió de manera natural. Es el resultado de décadas de mejoramiento genético de la colza, una planta tradicional pero con un gran problema. Su aceite tenía niveles elevados de ácido erúsico, no apto para el consumo humano. Solo cuando investigadores canadienses crearon una variedad de bajo contenido ácido, el mundo pudo ver el verdadero potencial de este ingrediente. Tanto es así que el nombre canola es literalmente un acrónimo de Canadian Oil Low Acid. Es decir, el aceite que usamos hoy es fruto de ingeniería agrícola y no de la naturaleza pura. ¿Lo sabías? Saber esto despierta una pregunta inevitable. ¿Cuántas otras cosas de nuestra vida cotidiana nacieron así, ocultas durante décadas dentro de laboratorios agrícolas? Pero entonces, ¿ya viste nuestro último episodio? ¿Recuerdas el proceso del aceite de maíz que mostramos allí? Pues bien, el de la canola tiene un giro que lo hace aún más eficiente. Mientras el maíz requiere una etapa de cocción inicial más prolongada, la canola sorprende al liberar aceite incluso bajo presiones mucho menores. Eso cambia por completo el consumo de energía en las fábricas, y por eso tanta gente compara estas dos cadenas de producción. Pero antes de entrar en tanques, prensas y reactores, hay un detalle que decide el destino de toda la producción: la calidad de la semilla. Si llega con demasiada humedad, el aceite se oscurece. Si llega demasiado seca, el rendimiento se desploma. Es en este punto donde la industria comienza a demostrar su ingeniería de precisión. Y ahora dime, ¿ya sabías que la canola tenía tantas diferencias con respecto al maíz? ¿Y hasta un pasado secreto ligado a la colza? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Aprovecha y suscríbete aquí al canal Fábricas y Hechos porque ahora vas a descubrir cómo todo sucede realmente dentro de las fábricas. La verdadera jornada industrial del aceite de canola comienza en el campo y es mucho más frenética de lo que parece. Cuando las cápsulas finalmente se secan y se abren, cada hectárea puede liberar hasta 2 millones de diminutas semillas, tan pequeñas que cualquier retraso en la cosecha puede hacer que el viento se lleve parte de ellas. Por eso, las cosechadoras utilizadas en este proceso son extremadamente rápidas, precisas y están equipadas con sistemas que recuerdan a aspiradoras industriales gigantes, succionando las semillas antes de que se pierdan. En cuanto entran en la máquina, las semillas enfrentan su primer desafío: separar el valioso contenido de las impurezas naturales. Pequeños trozos de tallo, restos de vainas e incluso diminutos fragmentos de suelo se filtran todavía en el campo. Esta prelimpieza reduce el peso transportado y evita que suciedad innecesaria llegue a la fábrica. Al fin y al cabo, todo lo que entra en el proceso debe tratarse, y cada gramo cuenta cuando hablamos de producción a escala continental. Pero el ritmo no se detiene.
Justo después de la cosecha, las semillas se envían a enormes silos de secado. Esto se debe a que, incluso con todo el cuidado, todavía llegan con niveles de humedad que pueden comprometer la calidad del aceite. Si están demasiado húmedas, comienzan a fermentar. Si están demasiado secas, se vuelven quebradizas y pierden rendimiento en la extracción. Es una danza precisa entre temperatura, flujo de aire y tiempo. Muchos no lo saben, pero algunos silos modernos cuentan con sensores que analizan cientos de miles de datos por hora, ajustando automáticamente el clima interno para mantener la semilla estable. Después del secado, llega una de las etapas más subestimadas y esenciales, la limpieza industrial profunda. Aquí la semilla pasa por cribas vibratorias que hacen parecer que toneladas de granos están bailando sobre plataformas metálicas. Imanes gigantes eliminan fragmentos metálicos microscópicos. Corrientes de aire clasifican las semillas por peso. Y máquinas separadoras por color descartan granos imperfectos que pueden comprometer la pureza final. Esta selección es tan eficiente que, en algunas plantas, el 0,5% de la materia prima debe descartarse. Y hay un detalle curioso que pocos imaginan. Durante la limpieza, parte de las semillas se separa no por defecto, sino por su densidad interna. Las semillas más densas tienden a tener mayor contenido de aceite, por lo que se dirigen a líneas específicas que maximizan el rendimiento. Es como si la fábrica tuviera ojos biónicos, capaces de prever qué granos entregarán más resultado, incluso antes de llegar a las prensas. Al final de este proceso, lo que queda es un lote de semillas casi perfecto, seco, limpio, uniforme y listo para las máquinas que realmente hacen que la magia suceda. Lo curioso es que, hasta aquí, no se ha extraído ni una sola gota de aceite, pero el 70% de la calidad del producto final ya está definido. Todo lo que ocurre desde la prensa en adelante solo funciona porque esta preparación inicial se realiza con una precisión casi quirúrgica. Y ahora, con las semillas listas, entramos en el corazón de todo el proceso, la transformación mecánica y química que arrancará el aceite de su interior. Aquí es donde las máquinas toman protagonismo y donde muchos se sorprenden con la fuerza necesaria para aplastar algo tan pequeño. ¿Vamos? Cuando las semillas finalmente llegan al área de trituración, es como si cruzaran la frontera hacia otro universo. Un universo donde todo se rige por fuerza bruta, calor y precisión milimétrica. Aquí comienzan las etapas en las que el aceite de canola realmente nace. Y todo empieza con algo aparentemente simple: romper la semilla. Las semillas pasan por rodillos metálicos gigantes que realizan el primer aplastamiento, rompiendo la cáscara y dejando expuesta la parte interna. Esta etapa, llamada laminación, transforma los granos en pequeñas láminas conocidas como flakes, que recuerdan a copos compactos, oscuros y ligeramente aceitosos. La dimensión de estos copos es tan crítica que muchas fábricas ajustan los rodillos con tolerancias de menos de 0,2 milímetros. Un copo demasiado grueso retiene aceite, demasiado fino se rompe y dificulta el flujo de las máquinas. Después de esto, comienza una de las partes más impresionantes: la cocción industrial. Los copos pasan por enormes cilindros calentados con vapor que elevan gradualmente la temperatura hasta unos 80 a 100 grados Celsius. ¿Pero por qué calentar? Porque el calor reorganiza las proteínas de la semilla y deja el aceite más liberado, listo para ser prensado. Es casi como dejar que la mantequilla se ablande antes de untarla en el pan, solo que a escala de decenas de toneladas por hora. A continuación, llegamos a la etapa que realmente llama la atención: el prensado mecánico. Imagina un tornillo gigante girando dentro de un cilindro metálico, empujando las semillas contra una pared perforada. A medida que el material avanza, la presión aumenta a niveles extremos, lo suficientemente altos como para hacer que el aceite literalmente escurra por las paredes de la máquina. Cada prensa puede generar toneladas de fuerza continua, y el sonido que producen recuerda al de alguien comprimiendo piedra.
Pero aquí va un dato que muchos desconocen. La prensa no extrae todo el aceite. Incluso después de todo este aplastamiento brutal, todavía queda entre un 15 y un 20% del aceite atrapado en la torta de canola, llamada cake. Y es ahí donde entra una tecnología que siempre genera debate: la extracción por solvente. La torta triturada se lleva a largos reactores donde recibe un baño de hexano, un solvente ligero que disuelve el aceite con altísima eficiencia. No te asustes, este solvente no aparece en el producto final. Se evapora por completo, se captura, se reutiliza y se monitorea mediante sensores que detectan residuos en partes por 1000 millones. La razón de que esta etapa exista es simple. Sin ella, el mercado no tendría suficiente aceite para satisfacer la demanda global. Solo con prensas mecánicas, la producción mundial caería casi a la mitad. Después de mezclarse con el aceite, el hexano se separa mediante calentamiento y vaporización en enormes torres. Un proceso tan eficiente que permite recuperar más del 99,5% del solvente para su reutilización. El resultado es un líquido oscuro llamado aceite crudo, que contiene impurezas naturales, pigmentos, fosfolípidos y compuestos que deben eliminarse antes de llegar a la botella. Así concluimos la fase de extracción, una combinación de fuerza, química, ingeniería térmica y millones de mediciones por hora para garantizar que cada gota se aproveche. Ahora el aceite pasa a la etapa más delicada de todas, el refinado profundo, donde adquiere color, sabor neutro y pureza. Es allí donde la industria realmente demuestra su dominio sobre la materia. ¿Listos para ver cómo este aceite crudo se transforma en un producto dorado, translúcido y estable durante meses? Entonces vamos allá. El aceite crudo que sale de la extracción está muy lejos de ser el líquido dorado y translúcido que el consumidor conoce. Llega al área de refinado con un color oscuro, lleno de partículas microscópicas, fosfolípidos, pigmentos naturales y compuestos que aportan sabor y aroma intensos. Es aquí donde la fábrica entra en una fase casi quirúrgica, en la que cada etapa elimina una impureza específica hasta que el aceite alcanza la pureza exigida por las normas internacionales. La primera etapa es el desgomado, responsable de retirar los fosfolípidos, conocidos como gomas. El aceite se mezcla con agua caliente o ácido cítrico, lo que hace que estas moléculas se agrupen como pequeñas nubes. Luego, centrífugas de alta rotación separan todo, dejando el aceite más claro y estable. Esta eliminación es esencial, porque las gomas pueden enturbiar el aceite o incluso acelerar su oxidación. A continuación, el aceite pasa por la neutralización, donde soluciones alcalinas eliminan los ácidos grasos libres que provocan sabores indeseados y acortan la vida útil. La mezcla parece una reacción de laboratorio a escala gigantesca. El alcalino reacciona con los ácidos y forma jabones que se separan de inmediato. Sí, escuchaste bien. El refinado literalmente crea microtrazas de jabón para eliminarlas enseguida. Es ingeniería química aplicada en su forma más práctica. Luego llega una de las etapas más fascinantes, la decoloración. Para ello, el aceite se mezcla con arcillas blanqueadoras activadas, capaces de capturar pigmentos naturales como clorofilas y carotenoides. Imagina millones de micropartículas de arcilla actuando como diminutos imanes moleculares, limpiando el aceite desde dentro. Tras la filtración, el líquido ya empieza a adquirir el brillo amarillento que conocemos. Pero nada se compara con la etapa final, la desodorización. Aquí, el aceite se calienta entre 180 y 240 grados Celsius bajo vacío profundo, mientras se inyecta vapor para eliminar compuestos volátiles responsables de aromas y sabores marcados. Este proceso es tan sensible que pequeñas variaciones de temperatura pueden alterar por completo el resultado. Grandes fábricas llegan a utilizar sistemas automáticos que monitorean cada segundo de esta operación, garantizando que el aceite salga con un sabor prácticamente neutro, exactamente como el cliente espera.
Y si crees que ya terminó, debes saber que el proceso aún pasa por una última batería de pruebas. El aceite se analiza en laboratorios internos que verifican color, índice de acidez, estabilidad oxidativa, presencia de contaminantes e incluso la curva de absorción de luz en longitudes específicas. Son pruebas tan precisas que pueden detectar impurezas que representarían menos de un grano de arena en un camión entero de aceite. Como dato curioso, pocas personas lo saben. El aceite de canola refinado puede permanecer estable durante meses o incluso más de un año, gracias a la eliminación casi total de los compuestos que aceleran su degradación. La combinación de refinado químico y térmico transforma algo bruto, oscuro y aromático en un aceite limpio, suave e increíblemente versátil. Y ahora que el aceite está listo, queda una última etapa: colocarlo dentro de la botella. Un proceso que involucra robots, sensores ópticos y líneas tan rápidas que llegan a llenar cientos de envases por minuto. Eso es exactamente lo que verás a continuación. Con el aceite finalmente refinado, puro y estable, llega el momento en que la fábrica transforma toneladas de líquido en un producto familiar para cualquier consumidor: la botella de aceite de canola. Y esta etapa, por más simple que parezca, es una de las más automatizadas de toda la cadena. El proceso comienza en los tanques pulmón, enormes depósitos que funcionan como cisternas industriales, garantizando un flujo continuo hacia la línea de envasado. A partir de ahí, el aceite recorre tuberías de acero inoxidable higienizadas constantemente, donde sensores controlan temperatura, flujo y presión. El objetivo es mantener el aceite estable y evitar cualquier contaminación. En algunas fábricas, estos sensores realizan hasta 10.000 lecturas por minuto, ajustando el sistema automáticamente. Cuando el aceite llega a las llenadoras, comienza el espectáculo. Máquinas de precisión alinean cientos de botellas por minuto, colocándolas bajo boquillas dosificadoras que llenan cada envase con una exactitud impresionante. La variación máxima permitida entre una botella y otra suele ser de menos de 1 mililitro, y cualquier anomalía hace que el sistema detenga la línea en cuestión de milisegundos. Después del llenado, entran en escena las taponadoras y etiquetadoras. Las tapas se ajustan con el torque exacto, ni lo suficientemente flojo como para provocar fugas, ni tan fuerte como para deformar la rosca de la botella. En cuanto a las etiquetas, aplicadas mediante rodillos o chorros de aire, deben estar perfectamente alineadas para evitar fallos visuales. Un solo lote mal etiquetado puede perder valor en el mercado, por eso cámaras de alta velocidad revisan cada detalle antes del embalaje final. Con todo listo, las botellas pasan al empaquetado. Robots paletizadores apilan cajas enteras sobre plataformas con precisión geométrica, preparando todo para el transporte. Cada palé puede transportar cientos de litros de aceite y se envuelve con film plástico para garantizar estabilidad. Solo entonces el producto está listo para embarcarse en camiones, barcos o trenes que lo llevarán a supermercados, fábricas de alimentos, cocinas industriales e incluso empresas que utilizan aceite vegetal en procesos químicos. Y aquí va un dato impactante. El aceite de canola está entre los productos más distribuidos del mundo. Es tan versátil que forma parte de innumerables cadenas industriales, desde la producción de mayonesas y margarinas hasta la fabricación de biocombustibles. En algunas regiones, la demanda crece tan rápido que industrias enteras ajustan sus líneas de producción solo para seguir el ritmo del mercado. Es sorprendente pensar que todo comienza con una semilla diminuta, escondida dentro de una flor amarilla. La jornada de la canola involucra agricultura de precisión, ingeniería mecánica, procesos químicos controlados y logística global,
Es uno de esos productos que, aunque simple en la estantería, lleva detrás una de las cadenas industriales más complejas del mundo moderno. Y ahora dime, ¿qué parte de este proceso te sorprendió más? Deja tu comentario y aprovecha para decirnos tu ciudad o país. Al final, eso es lo que nos muestra hasta dónde está llegando el conocimiento industrial. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón y fortalece el canal Fábricas y Hechos. Hay muchos otros secretos industriales esperándote. Y si crees que ya lo has visto todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. Ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto oculto aquí en Fábricas y Hechos. ¡Un fuerte abrazo! ¡Te espero allí!